Esta noche te invitamos a que te subas con nosotros a este taxi del terror y recorras las historias más escalofriantes enviadas por nuestros oyentes. Recuerda, mientras escuchas, nadie está realmente solo en la oscuridad. La pasajera del puente. Mi nombre es Carlos López y he trabajado como taxista en la Ciudad de México por más de 15 años. Uno pensaría que después de tanto tiempo en este oficio, ya habría visto de todo: asaltos, personas ebrias vomitando en el auto, discusiones incómodas entre parejas. Pero lo que me pasó aquella noche no tiene comparación alguna. Era una noche de enero, fría como pocas veces en la ciudad. Recuerdo que el reloj era 1:10 aproximadamente de la mañana. Había salido de la colonia Doctores después de dejar a un pasajero que había estado platicando sobre fútbol todo el camino. Mi intención era dirigirme hacia el sur, hacia mi casa en Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán, para terminar el tour. Cuando tomé calzada de Tlalpan, vi que en la aplicación entré una solicitud cercana del viejo puente de Joco, justo antes de llegar al cruce con Avenida Universidad. Ese puente es famoso entre los taxistas, y no precisamente por algo bueno. Durante años han corrido rumores de que el lugar está maldito. Algunos dicen que la energía de los accidentes que han ocurrido ahí lo hace especial. Otros aseguran que hay algo más oscuro rondando el área, pero yo nunca había creído en ninguna de esas cosas. Como estaba cerca, acepté el viaje. En el taxi no me sobraba el dinero y en una ciudad tan grande uno no puede darse el lujo de ser selectivo con los clientes. Cuando llegué al punto de recogida, noté que el lugar estaba desierto. Era el tramo oscuro justo antes de que el puente conecte con las vías del tren ligero. De repente la vi. Una mujer joven estaba parada junto a la banqueta, justo al lado de la entrada a una pequeña calle lateral que llevaba hacia el puente. Llevaba un vestido blanco largo y que le llegaba a los tobillos. No tenía abrigo a pesar del frío. Yo detuve el taxi a su lado y bajé la ventana. Buenas noches, señorita. ¿Pide un taxi? Ella asintió lentamente y se subió al asiento trasero sin decir una palabra. Cuando cerró la puerta, el aire en el taxi pareció enfriarse aún más. ¿A dónde la llevo?, le pregunté, tratando de sonar amable, aunque había algo en su presencia que me incomodaba bastante. Avenida Insurgente Sur, número 520, por favor, respondió con una voz suave, casi como un susurro. Esa dirección me sonaba conocida. Estaba cerca de San Ángel, un barrio tranquilo y lleno de casonas antiguas. No me pareció raro al principio, así que puse el destino en el GPS y me comencé a conducir. El camino comenzó sin problemas. Subí por Avenida Universidad hasta que conecté con Río Churubusco y durante el trayecto intenté iniciar conversación para alivianar de cierta forma el ambiente. ¿Viene de una fiesta o algo así? Está haciendo mucho frío para estar sin abrigo. Ella no respondió de inmediato. Después de unos segundos dijo: estaba esperando a alguien. Su respuesta fue tan simple que no supe cómo continuar. Decidí concentrarme en manejar. Sin embargo, algo comenzó a inquietarme. Mientras avanzaba por Río Churubusco, noté que su reflejo en el retrovisor parecía más borroso de lo normal, como si el vidrio estuviera acompañado. Pasé la mano por el espejo para limpiarlo, pero seguía igual. Al llegar al cruce con Avenida Revolución, sentí que la atmósfera en el auto se volvía más pesada. El aire estaba frío, pero no era solo eso. Había algo que me hacía sentir como si alguien estuviera observándome. De repente, la mujer habló. ¿Sabe usted
que en el puente donde me recogió han muerto muchas personas? La pregunta me tomó desprevenido. La miré por el retrovisor y vi que ahora estaba mirándome directamente. Sus ojos eran oscuros, profundos, como si no tuvieran fondo. He escuchado algunos rumores, le respondí, tratando de no sonar nervioso, pero nunca he creído yo en esas cosas. Ella esbozó una sonrisa, pero no era una sonrisa normal. Era una mueca torcida, casi burlona. Dicen que una mujer murió allí hace muchos años. La encontraron flotando en el río al amanecer. Mientras decía eso, noté que el ambiente se volvió aún más frío. Me concentré en la carretera, pero no podía dejar de pensar en sus palabras. Llegamos a Insurgente Sur y comencé a buscar el número que me había dado. El GPS marcaba que estábamos cerca, pero la calle estaba más oscura de lo normal. Las farolas parecían parpadear y no había un sola alma en las banquetas. Cuando finalmente localicé la dirección, me di cuenta de que era un edificio antiguo, abandonado. Las ventanas estaban rotas y la fachada estaba cubierta de grafitis. ¿Estás segura que es aquí?, le pregunté, volviendo la vista hacia ella. Pero cuando volteé, el asiento trasero estaba vacío. La mujer ya no estaba. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Estaba seguro de que no había escuchado la puerta abrirse y no había forma alguna de que se hubiera bajado en movimiento. Me quedé unos segundos en silencio, tratando de entender lo que acababa de pasar. De repente, sentí un escalofrío en la nuca, como si alguien estuviera respirándome encima. Miré hacia el asiento trasero de nuevo y por un segundo juraría que vi la sombra de una figura femenina. Arranqué el auto lo más rápido que pude y no me detuve hasta llegar a una gasolinera en Barranca del Muerto. Esa noche no regresé a casa. Pasé horas estacionado temblando, tratando de convencerme de que todo había sido un sueño. Desde entonces, nunca más he aceptado un servicio cerca del puente de Joco. Los rumores eran ciertos. Algo oscuro habita en ese lugar y no pienso volver a acercarme para comprobarlo. La niña en la carretera. Soy Héctor y llevo más de 10 años trabajando como taxista en Monterrey. Conozco la ciudad como la palma de mi mano, desde las avenidas principales como Morones, Prieto y Constitución, hasta las calles más escondidas a la periferia. Nunca había creído en historias de fantasmas ni en supersticiones, pero una noche, algo que me sucedió en la carretera hacia Santiago me hizo cambiar de opinión para siempre. Recuerdo que era un viernes por la noche, alrededor de las 11:30 p.m., cuando decidí tomar mi último viaje antes de regresar a casa. Había dejado un cliente en el centro de Monterrey, cerca de la Macroplaza, y estaba planeando volver hacia la colonia San Bernabé, donde yo vivo. Fue entonces cuando sonó la aplicación, un servicio hacia Santiago en la carretera nacional. Aunque estaba un poco lejos, el precio del viaje era bueno, así que lo acepté. Cuando llegué al punto de recogida, que estaba cerca de la salida de la ciudad, no había nadie. Era un lugar oscuro, con apenas unas cuantas casas alrededor y un pequeño puesto de tacos que ya estaba cerrando. Estaba a punto de cancelar el viaje cuando de repente vi una niña parada a un lado de la carretera. Recuerdo haberla visto y tendría unos 8 o 9 años, y llevaba un vestido azul claro, de esos que parecen de otra época. Su cabello estaba suelto y en la mano cargaba una muñeca vieja, con la cara desgastada. Me pareció extraño que una niña estuviera sola tan tarde, pero abrí la ventana y le pregunté: ¿estás esperando un taxi?
Ella respondió con la cabeza únicamente, sin decir palabra. Subió al asiento trasero y me sorprendió lo tranquila que parecía. No era normal que una niña viajara sola, así que intenté hablar un poco con ella. ¿Y tus papás? ¿Dónde están?, pregunté mientras arrancaba el coche. En casa. Estoy yendo con mi abuelita, respondió en un tono bajo, como si estuviera murmurando. No sabía qué pensar, pero decidí no insistir. Me dio una dirección en un pueblo cerca de Santiago y me concentré en el camino. La carretera nacional estaba oscura y casi desierta, con apenas algunos camiones y coches esporádicos que pasaban en la dirección contraria. Las luces del taxi iluminaban el asfalto, pero más allá todo era de sombras. Conforme avanzábamos, comencé a notar que el aire dentro del coche se sentía muy frío. Revisé el aire acondicionado, pero estaba apagado. Pensé que tal vez era por la brisa de la noche, aunque no pude evitar sentir un ligero escalofrío. La niña seguía callada mirando por la ventana. De vez en cuando yo veía su reflejo en el retrovisor y algo en su expresión me resultaba bastante inquietante. No estaba asustada ni ansiosa, como uno esperaría de una niña viajando sola. Su rostro estaba completamente inexpresivo. Cuando pasamos por un tramo más solitario de la carretera, cerca del kilómetro 218, la niña rompió el silencio. Aquí fue donde me caí, dijo de repente con una voz apagada. Me tensé al escucharla. ¿Cómo que te caíste?, pregunté, tratando de sonar calmado. Aquí, en esta curva, fue hace mucho. Íbamos rápido y luego todo se puso oscuro. No sabía qué responder. Miré por el retrovisor, pero ella seguía mirando hacia afuera como si estuviera recordando algo. Por un momento pensé que tal vez estaba hablando de un accidente que había presenciado o que tal vez estaba inventando cosas, pero había algo en su tono que me puso la piel de gallina. Unos minutos después, el GPS me indicó que girara hacia un camino de terracería que llevaba a una zona más rural. El camino estaba rodeado de árboles y las luces del coche apenas iluminaban unos metros adelante. Fue entonces cuando lo verdaderamente extraño comenzó. Primero, escuché un ruido. Era un sonido suave, como si alguien estuviera arrastrando los pies sobre la grava. Miré por los espejos laterales, pero no vi nada. Sin embargo, el sonido seguía allí, acompañándonos mientras avanzábamos. ¿Lo escucha?, preguntó la niña de repente. Su pregunta me dejó helado. ¿Escuchar qué?, respondí, tratando de no mostrar miedo. A ellos. Siempre vienen conmigo. Tragué saliva. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Volteé hacia el asiento trasero, pero la niña seguía inmóvil, abrazando su muñeca. Decidí concentrarme en llegar al destino lo más rápido posible. Fue entonces cuando las luces del coche comenzaron a parpadear. Primero pensé que era un problema eléctrico, pero no había ninguna razón lógica para que eso sucediera. De repente, el coche empezó a perder potencia y tuve que detenerme a un lado del camino. Apagué el motor, intentando mantener la calma. Miré hacia atrás para decirle a la niña que tardaríamos un momento, pero ella ya no estaba. El asiento trasero estaba completamente vacío. Salí del taxi rápidamente, desesperado, mirando a mi alrededor. La carretera estaba desierta y no había señales de ninguna niña por ningún lado. Fue entonces cuando vi algo que nunca olvidaré. A unos metros adelante, en medio del camino, estaba la muñeca que ella llevaba. Estaba sentada en la grava, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito.
Cuando me acerqué para recogerla, escuché un susurro. Era su voz suave, apenas audible, pero no estaba solo. Podía escuchar risas infantiles a mi alrededor y el aire se volvió helado. Regresé corriendo al coche dejando la muñeca atrás y traté de arrancarlo. Después de unos intentos, el motor finalmente encendió. No miré hacia atrás en ningún momento. Conduje lo más rápido que pude hasta llegar a la carretera principal. Cuando finalmente llegué a una zona iluminada, me detuve en una gasolinera y ahí un anciano atendió en el lugar y me vio pálido y temblando. Le conté lo que me había pasado y él simplemente me miró con una expresión grave. Esa niña, la gente la ha visto antes, dicen que murió hace muchos años, en un accidente cerca de aquí de esa curva. Siempre aparece con su muñeca pidiendo que la lleven a casa. Desde esa noche, nunca más acepté viajes en la carretera hacia Santiago. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar y yo ya no quiero saber más de ella. Así terminamos este recorrido por las historias de los taxistas nocturnos que nos han compartido. En cada curva de sus rutas, entre luces parpadeantes y calles desiertas, el miedo no solo es parte de su trabajo, es un pasajero que los acompaña. ¿Y tú, te atreverías a tomar un taxi después de medianoche sabiendo que quizás el conductor no sea el único que esté en ese auto? Si estas historias te helaron la sangre o te dejaron con ganas de más, no olvides suscribirte a nuestro programa y compartirlo con otros amantes del misterio. Cada suscripción nos ayuda a seguir iluminando las sombras con relatos aterradores. Te esperamos la próxima emisión de aquí de Relatos del Oculto, donde la noche tiene voz y siempre hay algo escuchando. Hasta la próxima.